tenemos ahí una variable dicotómica, vean, el hecho ocurra o no ocurra, ¿verdad? Entonces los modelos Logic y Proby, la variable dependiente es generalmente dicotómica o discreta, que le llamamos ahí, porque el hecho es que ocurra o no, ¿verdad? Entonces, nosotros vemos eso, pero detrás de eso hay muchas otras razones, como por ejemplo les explicaba las razones de en qué grado puede afectar el veneno a los insectos. Entonces, todas esas otras razones que nos están tomando en cuenta en esa variable dicotómica es todo lo que tiene que ver en la variable latente. Latente en el sentido de que está ahí, pero no es lo que a nosotros nos interesa ver, sino que solo nos interesa ver si ocurre o no. Ajá. Yo no sé si puse, sí creo que, o sea, es que cuando Manuel estaba explicando, creo que lo de la variable latente solo lo dijo cuando estaba hablando de los Proby. Sí, correcto, lo mencionó justo antes de los modelos Proby. Sí, lo mencionó justo antes ahí. Pero básicamente, como te digo, la manera de entender los dos es similar. Pero él lo abordó a partir de específicamente antes de los modelos Proby. Sí, gracias por la aclaración. Pero sí, básicamente cuando les hablen de variables latentes, básicamente se está refiriendo a que hay muchas razones que están interfiriendo en el comportamiento de una variable, que no, además de que es dicotómica, hay muchas funciones detrás. Yo les decía, la lectura de un modelo Logic, ¿verdad? Sería que por el aumento de una unidad o un cambio infinitesimal, ¿verdad? Una variable ¿El cambio usa qué? ¿Qué? ¿Usa qué? ¿De que el cambio Ocurra, aumenta en qué? Beta. aumenta Natalie, ¿que aumenta en qué pusiste ahí? Beta veces. Sí, vaya. La lectura para el modelo Logic es ante el aumento de una unidad o la reducción. ¿Verdad? Esta es una lectura general. Pueden decir ante el aumento o reducción de una unidad en la variable independiente que puede ser edad. ¿Verdad? O pueden decir en vez del cambio de una unidad pueden irse de una vez a un cambio infinitesimal. Ahí es como ustedes quieran, pero de preferencia el cambio infinitesimal. En la variable dependiente, por ejemplo, edad, la razón de probabilidad de que el evento ocurra, por ejemplo, la razón de probabilidad de que una persona tenga empleo aumenta o disminuye en, y aquí ponen el valor del beta, 0.010, 0.015. Esto de aumenta o se reduce depende del signo del valor.
realidad normal, la lectura sería que ante un cambio infinitesimal en la edad, que es la variable independiente, o ante un cambio de una unidad en la edad, el índice Probit aumenta o se reduce dependiendo del signo que tenga, ¿verdad? Su coeficiente. Se reduce en beta. Aquí van a poner exactamente la cifra de desviaciones estándar. Vaya, aclarado eso, vamos a pasar a los modelos multinomial, logit y Probit, que la diferencia cuál es. En estos modelos, como les decía, la variable dependiente es que el evento ocurra o no ocurra, ¿verdad? Es decir, que sea desempleado o empleado, como el insecto o no. Pero en los modelos multinomiales, la diferencia es que la variable dependiente ya no va a venir determinada por una variable dicotómica o discreta, ocurra o no ocurra, sino que esa misma variable dicotómica va a estar, el hecho de, por ejemplo, de que ocurra, va a venir definido por varias categorías. Entonces, les voy a mostrar el ejemplo de la guía, que también les mandé ahí, que dice hoja 4, que es un PDF, para que lo vean. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Siempre es una variable dicotómica de que ocurra o no ocurra, pero ese hecho de que ocurra ya depende de otras categorías, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros vamos a estar viendo ahora es básicamente las razones de que un albano no emigre. Entonces, si fuera un modelo normal sería simplemente no emigre, pero en este caso, el hecho de que no emigre depende de varias categorías, como por ejemplo, la categoría de que no necesita emigrar, la categoría de que es muy difícil emigrar, que es muy costoso, muy peligroso o no quiere. Entonces nuestra variable dependiente ya no solo viene definida porque el evento ocurra o no, sino que ahora ese hecho de que ocurra va a depender de todas estas. Es decir, la variable dependiente viene compuesta por todas estas. Tendríamos un modelo para cada una de ellas. Por ejemplo, el hecho de que no emigre porque no necesita, tendríamos un modelo, ahí les pone el modelo. Este sería el modelo. Entonces aquí se coloca la razón. El hecho de que no emigre porque no lo necesita va a depender, siempre va a depender de la edad, del sexo, de que sea desempleado, de que vive en el área urbana, que tenga estudios universitarios, etcétera, etcétera. Entonces cada una de estas categorías tiene su propio modelo, porque si se fijan ahí dice la razón y punto J. Entonces ahora, si decimos que no emigra porque es muy difícil, tendríamos otro modelo, que va a depender de todas las razones. Entonces, básicamente eso es lo que vamos a ver ahora, son multinomiales en el sentido de que la variable dicotómica dependiente no se encuentra sola, sino que el hecho de que ocurra o no depende de otras categorías, además de las variables independientes que ya tenemos, que están buscando explicar el hecho de que ocurra o no. Es decir, siempre van a haber variables independientes. Lo que sucede es que ahora la variable dependiente viene determinada por otras categorías. Ya no es simplemente ocurre o no, sino que el hecho de que ocurra o no depende. No sé si está claro eso, porque si no está claro, lo vamos a ver. Más o menos.
¿A todos les salió? Sí. ¿Cómo hiciste? Ay, cambiar el señal. Llame esa carpeta, ¿dónde la tengo? Ahí está la variable, las dos cosas que descargas. Ah, pues usarla. Ah, pues un CD y después se rellena. Sí, sí. ¿A todos les salió? No, pero. Básicamente primero tenías que cambiar a dónde tenés la carpeta. Y tenés el Z11 o el 12. No sé. ¿Así? ¿Algo más? ¿Todo va por ahí? Sí. A mí me corre todo, solo el final no me corre. Sí, ajá, correcto. Lo que pasa es que Y me corrió todo. hay un problema con un comando. Sí, aquí es un comando que está a ese frente. Ajá. Entonces después lo que falta lo vamos a correr. Sí. Vaya. Vale, vamos a hacer lo siguiente. A mí me interesa que ustedes sepan cómo se hace, por eso les he mandado el archivo. Pero básicamente hoy por cuestiones de tiempo me interesan también las lecturas. Entonces, si están teniendo problemas para que les cargue el documento, ¿verdad? Yo puedo estar mañana en el cubículo de 6 a 7. Quisiera estar antes, pero no puedo. Entonces, de 6 a 7 llegan ustedes con su computadora y vamos viendo la manera de correrlo uno por uno. Pero hoy sí me interesa lo de las lecturas y no irnos atrasando porque solo tenemos una hora. Entonces, sí me comprometo a estar mañana ahí y de paso que el miércoles vamos a estar aquí, en el aula, ¿verdad? O en el cubículo. En la noche, y nos vamos a las consultas. Entonces, el miércoles, ¿verdad? Como aprovechando que la aula va a estar sola, voy a venir para los que quieran venir, para que veamos el DU detenidamente. Por si les ha dado algún problema, algún código, que sus cosas inexactas son muy comunes. Vale. Pero levánteme la mano a quienes ya les salió. Vale, ok, bien. Vale, entonces ahora, ¿qué es lo que hicimos acá? Básicamente en esta parte lo que hicimos fue definir etiquetas a la razón 1, razón 2, 3 y así sucesivamente, definiendo en qué nos dice esa razón, ¿verdad? La 1 es no necesita, la 2 es muy difícil, la 3 es muy costoso, la 4 es muy peligroso y la 5 no quiere. Luego evaluamos a esas etiquetas en la variable para que no las reconozca, que es básicamente lo que hemos hecho ahí, y luego empezamos a tabular cada una de las categorías o las razones de que no emigren las personas. Entonces lo que tenemos ahí es una secuencia de tablas para cada una de las variables. Entonces, si se fijan, lo que nosotros podemos ver acá es que la razón es, en este caso, ¿verdad? No emigra. No emigra porque no necesita, es muy difícil, es muy costoso. Entonces, el 22% de todas las personas que no emigran, de todos los albanos que no emigran, no lo hacen porque no lo necesitan. El 38% porque es muy difícil, el 10% porque es muy costoso y el 2% porque es muy peligroso. El 26% no emigra porque no quiere. Entonces, eso es lo que nos va diciendo el cuadro. Luego lo que hacemos es que le indicamos a Stata que tenemos un cuadro de estadísticos descriptivos. Entonces lo que hacemos
y de las razones. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en este cuadro? Tenemos la edad, el género, ¿verdad? Que en este caso es uno hombre que esté desempleado. Tenemos la razón, que es la tasa de desempleo, urbano que vive en el área urbana. Y ahí obtenemos el número de observaciones que son la media y la desviación estándar, tanto de todas las variables independientes como de la categoría razón. Entonces, esa es la manera de obtener el cuadro descriptivo, donde vemos la media y la desviación estándar. Ustedes ya saben un poco más o menos eso. Entonces, ahora vamos viendo lo que les decía, que vamos a ir colocando. Vamos a ver en una tabla, ¿verdad? Específicamente solo la razón de que sea. Vamos a ver cada una de las categorías que tenemos, ¿verdad? Que son, no necesita, es muy difícil, es muy costoso, contra cada una de las variables independientes. Es decir, ¿qué es lo que estamos viendo en estos cuadros? Todas las 5 categorías que no emigren contra cada variable independiente. Entonces lo vamos haciendo todas las categorías por variable independiente. Entonces el primer cuadro, indicamos que queremos una tabla, ¿verdad? Que nos vincule las razones con la variable independiente desempleo, que en este caso es dicotómico. Uno, que sea desempleado. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Si el desempleo nos explica el hecho de que la persona no emigre, ¿verdad? La tabla lo que nos está indicando es que las personas desempleadas no emigran, el 21% de las personas desempleadas no emigran porque no lo necesitan. Y el mayor porcentaje es el 44%. Entonces, ¿qué es lo que, si leemos ese 44%, cómo sería? El 44% es el 33%. Correcto. Y así sucesivamente. Ahora, el siguiente cuadro nos relaciona las categorías simplemente con el género. Dicotómica, 1, que es hombre. En caso de ser hombre, si fuera hombre, las razones de que no emigre, ¿cuál es la que tiene mayor peso? Si se le pregunta a un hombre albano, usted no emigra, ¿cuál es la razón que más pesa según los porcentajes? Muy difícil. Porque es muy difícil, al igual que para el caso de la mujer, que es el sexo. Para el siguiente cuadro, si vemos urbanos que vivan en el área urbana, las personas que viven en el área urbana, ¿cuál es la razón de mayor porcentaje por la que no emigran? Muy difícil. Porque es muy difícil. Y la que tiene menor porcentaje es porque es muy peligrosa. La zona del área urbana prácticamente la mayoría no considera que sea peligrosa. No, entonces, la siguiente es que tenga estudios universitarios, variable dicotómica, 1 es que tenga estudios universitarios. Entonces, en este caso, el 35% de las personas que tienen estudios universitarios no emigran porque no quieren. Entonces, eso también nos viene indicando cómo se comportan, ¿verdad?, estos datos. Es decir, el hecho de que uno tenga educación universitaria incide el hecho de que no emigró porque no quiere, ¿verdad? Otra que le sigue es porque no lo necesita, que tiene el 29%. La siguiente tabla, ¿verdad?, siempre las razones, ahora contra la variable del logaritmo del salario. Aquí es un poco más complicado porque está en logaritmo, ¿verdad? Logaritmo y también el logaritmo del consumo. Todos nos dan prácticamente casi lo mismo. Pero si ya lo vemos en la tasa de desempleo, ¿verdad? Si se fijan, en ¿qué es lo que sucedía? Con los otros que estábamos teniendo, variables dicotómicas, variables independientes que son dicotómicas. Tenga estudios universitarios, vive en el área urbana, pero en este caso las variables independientes no son dicotómicas, sino que son continuas en este caso, porque tenemos una serie de números. Por ejemplo, lo que mencionaba del logaritmo del consumo, el logaritmo del salario. Entonces, por eso el cuadro lo que nos da es la media. Entonces, al ver la tasa de desempleo, si leemos esta tabla, la tasa de desempleo media es de 12.94 para el caso de que lo necesitan. Entonces,
binomial lógico, que vamos a ver en primer lugar. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es indicarle al modelo logic que nos tome las variables independientes como cero. Es decir, vamos a encontrar un modelo logic que solo va a tener como variable dependiente las diferentes categorías y va a estar solo con constantes. Le vamos a indicar cero. ¿Por qué vamos a hacer eso? Porque ese dato lo necesitamos porque vamos a calcular la bondad de ajuste de Hausen-Faden. Entonces, si se fijan, lo que dice el modelo acá es que me encuentre un modelo logic donde la variable dependiente es la razón y acá nada más no le colocamos las variables independientes porque en este caso van a ser cero las variables independientes, que sería nuestro modelo restringido. Entonces, para calcular, para empezar, la bondad de ajuste Hausen-Faden, ¿para qué es eso? También se le llamaba el pseudo f cuadrado. Entonces eso le puede dar una noción. ¿Para qué vamos a calcular esto? Correcto. Como ha dicho Roxana, la bondad de ajuste de Hausen-Faden o pseudo R cuadrado hace las veces del R cuadrado del mínimos cuadrados ordinarios aquí en los modelos logic y Freud. Entonces lo que básicamente se lee igual es la probabilidad de que las variables independientes nos dice en qué porcentaje, ¿verdad? Nos está explicando la variación de las variables independientes, las variaciones en la variable dependiente. Exactamente, ¿verdad? Como se leía en R cuadrado para los mínimos cuadrados ordinarios es igual. Lo que pasa es que allá la tablita ya no lo tira como aquí también, pero vamos a ver cómo se calcula. ¿Alguien que se acuerde de la fórmula? Roxana ha estudiado. Parece que vamos a calcular ahorita el pseudo f cuadrado de la bondad de ajuste de Hausen-Faden. No, solo Faden. Hausen. Entonces, es 1 menos el log Leibniz o el logaritmo de máxima verosimilitud. Este sería para el modelo completo y este sería para el modelo restringido, en el cual ya dijimos que los betas son 0, betas son igual a 0, es decir, si los coeficientes de las variables independientes son 0, no tenemos variables independientes, que es este modelo que acabamos de coger ahí, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es identificar el logaritmo de máxima verosimilitud de este modelo y de este modelo para calcular. Entonces, ¿a dónde vemos eso? Este modelo que hicimos aquí primero es el modelo en que tenemos como el denominador donde los betas son iguales a 0. M de X sobre L En este modelo vamos a beta tomar igual a 0. el logaritmo de máxima verosimilitud es el que vamos a poner ahí arriba. Digo, abajo, en el denominador. Este, ¿ves? El de menos para eso básicamente es que necesitamos este modelo. Tiene su lectura, pero vamos a reparar mejor en la lectura ya del modelo que tiene las variables independientes. Ahora hacemos, este sería un modelo multinomial logic en todo el sentido de la palabra, porque está compuesto por multinomial logic desde el comando, la razón como variable dependiente contra todas las variables independientes.
va a aparecer en su parcial. ¿Qué tienen que leer? Ese que dice more, 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 ese es el número 2. Correcto. El que tiene la variable reason como dependiente y tiene todas las variables independientes. Las dependientes. Correcto. No emigra por la siguiente categoría, pues no quiere. Vale, entonces, ¿cuál es el modelo? Es este, ¿verdad? Entonces, que les decía, el modelo contra todas las variables. Ahora, para encontrar la bondad de ajuste, tenemos el logline de este modelo, que es este, y es el que vamos a colocar arriba. Entonces, este es el modelo en el que medimos a los beta 0 y este es el modelo en el que tenemos todas las variables independientes. Y en este modelo que tenemos solo la razón contra una constante, porque los betas son 0, no tenemos variables independientes. Aquí tenemos la razón como variable dependiente, la razón de que no emigra porque no quiere, porque no lo necesita, bla, 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 variable dependiente, con todas sus variables independientes así. Y aquí solo con la constante. Entonces le ponemos ahí. Si alguien me hace un favor y lo encuentra, y nos tiene que dar El pseudo cuadrado tiene que dar punto 35. este es el pseudo R cuadrado, que como bien dijo ya Jorge Bueno, tenía que salir más acá, ¿verdad? Lo de la tabla, pero básicamente el pseudo R cuadrado ustedes les tienen que salir ahí, a la par. El pseudo R cuadrado tiene que darles esto. Entonces, esto es una manera de que ustedes lo van a calcular. La tabla ya se lo da, pero tienen que hacer el cálculo por si se lo piden en el examen, pero tienen manera de corroborarlo, o incluso lo pueden quitar de la tabla para que ustedes lo encuentren. Entonces, el pseudo R cuadrado que les tiene que dar es este, y el pseudo R cuadrado es del modelo que tiene todas las variables independientes. ¿Verdad? Ajá. ¿Una pregunta? Mira, vaya, ese menos y esos números, ¿de dónde los sacaste? Esos números son los log likely de cada modelo, que son estos de arriba, que me dice log likely. Este de log likelihood corresponde al modelo multinomial logic, que está variable dependiente contra todas las variables independientes. Primero corrimos un modelo en el que teníamos variable dependiente solo contra la constante. Por eso es que beta 0 no tiene independiente. El primer cuadro que sacamos, entonces el primer cuadro que está arriba, fue lo que les mostré, que es el primer modelo, en donde se está la razón, pero ya no más la variable independiente, porque el beta es 0. De ahí tomamos el log likely para indicar. Correcto. Es decir, el segundo modelo que han corrido hoy. Por eso lo calculan y les tiene que dar. ¿Cómo se calcula? Ya lo calcula. Ahí está. 0.0356. Ahí está. ¿Cómo leo eso? Sería básicamente que las variaciones en las variables independientes explican el 3.5% de las variaciones en la variable dependiente, que esa es la misma lectura de un R cuadrado del mínimo cuadrado ordinario, ¿verdad? Que a esta altura, si no la recuerdan, es la vale. Entonces ahora vamos a seguir, pero antes de seguir ya encontramos nuestro segundo modelo que teníamos.
mira la razón, de no quiere, no emigra porque no quiere, no lo necesita contra todas las variables independientes. Ese es el modelo multinomial lógico. Entonces es necesario que lo leamos. Es justo esto. Entonces, ¿qué es lo que tienen aquí? Es el hecho que yo les decía. La categoría no necesita, vaya, hay una cuestión. En los modelos multinomiales es necesario establecer una categoría base. Entonces, a partir de esa categoría base es que vamos a hacer la lectura. En este caso, hemos establecido la categoría base como no necesita, que es la categoría 1. Por eso dice ahí esto. ¿Y a dónde definir yo eso en el comando? Tenemos el comando más arriba. En esta parte de acá, en el beta y entre paréntesis 1, yo he definido que mi categoría base que voy a tomar para la lectura es la 1. Y la categoría 1 es que no emigra porque no lo necesita. Si quisiésemos que fuese la 2, pondríamos B, 2, ¿verdad? Entonces ya vamos a ver por qué importa eso de la categoría base. Ahora les quiero explicar que veamos el modelo. Tenemos la categoría no necesita 1 es base. La segunda categoría es muy difícil. Entonces, si yo tomo solo no emigra porque es muy difícil, esa variable dependiente va a venir explicada por todas las independientes, por edad, por género, por desempleo, es decir, no emigra porque es muy difícil, pero eso va a depender de su edad, de su género, de su estudio universitario, de si es empleado o no, y bla, 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 bla. Las variables independientes, les hago énfasis, las variables independientes pueden ser dicotómicas o continuas. La lectura esta tiene una particularidad que las hace diferentes, entonces ustedes tienen que identificar esta variable independiente dicotómica o es continua. Desempleo, ¿es una variable dicotómica o es continua? Dicotómica. Logaritmo natural del consumo es dicotómica o continua. Continua. Las variables dicotómicas son aquellas que solo tienen opciones de es o no es, 1 o 0. Entonces, ¿es desempleado o no es desempleado? Las continuas, ¿qué son? Números. La edad, muchos años. Salarios, muchos años. Es importante que lo tengan claro. Entonces, si se fijan, por cada categoría tenemos un modelo, ¿verdad? Tenemos variables independientes con sus respectivos constantes. Para la otra categoría que no emigra porque es muy costoso, esta vendría a ser la variable dependiente y estas las independientes que lo explican. Ahora vamos a ver la lectura. ¿Cómo leo yo, por ejemplo, este beta que está acá? Tengo lectura en mano, pero vamos a avanzar más rápido. ¿Y? Una pregunta, ¿eso es donde definiste que la primera categoría fuera la de base 1 que nos explicaba el profesor que se le llamaba la neutralidad de Dale, ¿verdad? Sí. Ahora, bueno, el punto es que una categoría se definía como 1 y las demás se quedaban según lo que él puso con su misma categoría, pero ¿cómo vamos a decidir nosotros cuál de cada una de las categorías existentes va a ser ese 1? O sea, porque así como pudo ser la primera, pues bien dijiste, podemos poner la segunda como 1 también, y las demás se quedan en 0, o la tercera, o la cuarta, o la quinta, y así sucesivamente. Y cada una, supongo yo, nos va a dar diferentes tipos de modelos. ¿Cómo vamos a poner nosotros el más conveniente? No el más conveniente, sino que todo depende de lo que vos querés saber. De cuáles dos categorías a ti te interesa saber. Porque cuando ahorita vamos a ver cómo se lee, ¿verdad? Y la lectura me dice mucho de lo que yo quiero saber. Entonces, si te entendí bien la pregunta, porque creo que la entendí por dos lados, por el primer lado que la entendí, sería como le indico yo a Stata, por ejemplo, que la variable al indicarle 1, que esa es la categoría 1. Eso lo pusiste ahí. Sí, eso no. La otra, ¿cómo definimos cuál es la Por ejemplo, correcto. Eso depende de lo que quieras saber. Porque la categoría que escoges
como base en la lectura, lo que vas a hacer es leer, por ejemplo, la razón de, en este caso como es lógica, ¿verdad? Sería la razón de probabilidad de que una persona no emigre, y nos pasamos en esta categoría. Vamos a ver la lectura, porque a partir de eso te lo voy a explicar más fácil. Pero en ideas generales, básicamente de lo que uno necesita saber. Porque la categoría base determina mucho la lectura. Entonces, uno tiene que establecer, por ejemplo, a mí no me interesa saber si las personas emigran porque no quieren, porque eso tal vez a mi investigación no me aporta. A mí me interesaría más saber si las personas no emigran porque es muy peligroso, porque tal vez a mí me interese ver lo de violencia. Entonces yo determinaría esa categoría como base porque es a mí lo que me interesa saber. Entonces, de manera general eso puede ser, pero ya con la lectura se lo mando. Vale. Entonces, las lecturas de estos modelos. La primera parte es igual a un modelo lógico normal, pero sería ante un cambio siempre infinitesimal. ¿Por qué? Porque son continuos y pueden ser, ¿verdad? Como si vemos una variable continua, se acuerdan las integrales, entonces pues es mejor manejar cambios infinitesimales o cambios, o pueden ustedes ponerlo en su parte los cambios de una unidad, que es esta parte de acá. Ante un cambio infinitesimal en la edad, o bien ante un cambio de una unidad en la edad, que en este caso lo estamos tomando como variable independiente. Entonces, la razón de probabilidad, eso se mantiene igual a la lectura del otro, pero aquí es la razón de probabilidad entre no migrar porque es muy difícil. Estamos aquí. Entonces, la razón de probabilidad de que una persona no emigre porque es muy difícil, entre que no emigre porque es muy costoso, es de entonces, si se fijan, ¿qué es lo que tienen que hacer aquí? La categoría que ustedes van a mencionar primero, le voy a escribir como la lectura en la casa. Sí, por favor. Para esto de las lecturas sí les aconsejo que, como no van a poder usar el material, lo que pasa es que Manuel maneja otra dinámica, otra didáctica, digamos. Entonces él no permite utilizar material abierto, hasta donde yo tengo entendido, ¿verdad? Sí. Explica mal y te explica. Y solo da 20 minutos de consumo. Más o menos que Vale. Y explica mal. damos las clases. Es parte del sistema. Yo sí les insisto, en su parcial les va a venir seguramente un cuadro igual a este que tienen que leerlo, entonces les insisto que vean bien esa lectura, se la aprendan, la repitan, la hablen en el almuerzo, porque es cualquier palabra que no digan o digan diferente, cuenta. Y de calcular, ¿qué crees que nos podría poner? Otra cuestión que tienen que reparar mucho El es pseudo, esas ¿verdad? fórmulas que tienen en su cuaderno. ¿Qué es lo que están? ¿Esa fórmula de qué es? ¿De qué es esta fórmula? ¿De qué es la otra? A la hora de formar la función, máxima verosimilitud, ¿qué paso es eso? Entonces, yo les considero, tal vez no les va a poner a calcular las mismas cosas que han visto en los modelos, pero que sí que tengan claras las fórmulas de qué son. No vayan a pasar las fórmulas así, esto no va a venir, porque va a venir. Sí, en el cálculo va a pasar eso. Pero si ocupan cálculo. Pues Es que las connotaciones son súper diferentes. básicamente, si ustedes quisieran ampliar la lectura del modelo, hay un libro, el de Smith, que lo ando por ahí es bien claro para Logit y Probit, pero multinomiales es bien difícil encontrarlo el libro. Manuel recomienda un libro, pero está en inglés. ¿Quién no está? Ya El no Green. está.
entonces para que lo lean. Entonces yo les aconsejo que las cuestiones de lectura, de entender el modelo, lo estudien y cualquier duda me busquen. ¿Cuándo tienen el parcial? No, la otra semana. Para acabar. Yo voy a ser su instructora hasta el día viernes. Por cuestiones de trabajo que ya no voy a poder venir los sábados porque he empezado a trabajar. Entonces ya no voy a poder seguir con ustedes, pero básicamente no lo puedo dejar. Entonces cualquier duda que tengan de este modelo específicamente, no duden en escribirme y lo vemos con tiempo. No vayan a salir mal. No vayan a salir mal por falta de ayuda, porque les estoy ofreciendo mi ayuda. Por otras razones que pueden salir mal. Entonces, Estudiar la administración. Mae, vos saliste mal en primero. Pero no me salió nada. No me te la conozco. 6-2 tengo, sin las motorias 6-2 tengo. No me te la conozco. No me gusta nada. Sí te pisó. 6-2 tengo, 6-2 tengo. Tú tenés que salir bien en esto. Con el trabajo. Y en esto va a salir mal. Este apunto un 6, un 5, un 4 más. Yo un 5 me salto mi pierna. Una mano, un dedo. No, con un 5 me sentiría bien más o Bailo menos. breakdance, man. Y el trabajo, mi miedo es que no me dedicar. Yo no me ocupo de plata para hacer el trabajo. A mí que a ver, mañana va a ver. Mañana voy a subir este video. Ah, está grabando. La calidad. Sí, calidad, pero no tengo batería. ¿Cuál programa usaba? Pásamelo, me va a pasar ese programa. Sí, man. Está bien chivo. Yo con eso me quedé que porque es original. Y está grabando lo que estamos hablando. Oh. Ok. Ah, pues yo te voy a... Mal, lo subo a internet, man. y ya está. le voy a poner una por cuestiones didácticas y las demás se las voy a ir. Vale. Primero nos ubicamos, tenemos la categoría base, en este caso es uno que no necesita. ¿Qué categoría vas? Entonces la categoría 1 es que no necesita y ahorita lo que vamos a hacer es leer este beta que está aquí. El de beta. Entonces, como decimos, la edad, primero vamos, esta misma lectura aplica para todas las variables continuas que tenemos en este modelo. ¿Cuáles serían? Además de la edad, ¿cuáles aplican para esta lectura? Vale, la edad es una variable continua. Es el hecho de que tenga estudios universitarios o no es dicotómica, por el hecho de que las opciones están en 0 y 1. Las variables continuas están compuestas, por ejemplo, como la edad, que va son números, ¿verdad? Es una serie. En cambio, las variables dicotómicas son de 0 a 1. El logaritmo del salario. Esta lectura, además de la edad, ¿para qué otras variables que tengo ahí me aplican? Consumo, un El salario. logaritmo del consumo, ¿qué más? El salario, el salario. El logaritmo del salario, ¿qué más? Y el const. Correcto, puede que la tasa de desempleo. Entonces, esta lectura aplica para las variables que no son dicotómicas, si lo quieren ver así, las que no son de 0 y 1. Entonces, como decimos eso, ante un cambio infinitesimal en la edad o, bueno, para aplicar el número, ante un cambio infinitesimal en la edad, la razón de probabilidad, porque estamos en lógica, entre no migrar porque es muy difícil, que es la que tenemos ahí, ¿verdad? De ahí lo estamos tomando, estamos leyendo ese 0.069. Entonces la razón de probabilidad de no migrar porque es muy difícil y no migrar porque no lo necesita. Entonces este no migrar porque no lo necesita, ¿qué es? La categoría base. Entonces vamos a decir, esto es una razón de probabilidad, está como dice ahí, entre dos cosas. ¿Qué es lo que tendríamos en el numerador? La categoría que tenemos aquí es muy difícil. No migrar porque es muy difícil. Y lo que tendríamos en el denominador sería y no migrar porque no lo necesita, que es la categoría base. Entonces la que va a ir en segundo lugar es este entre que está aquí,
tiene que ver el hecho que es una razón. Ese entre me indica que lo que tengo aquí arriba es numerador y esto que tengo aquí es la categoría base, que va en el denominador. Se disminuye porque tiene signo negativo, ¿no? En tanto. Ahora bien, si yo quisiera leer, por ejemplo, el de la tasa de desempleo, ¿cómo sería? Siempre para este es muy difícil. Siempre nos mantenemos en la primera categoría. Es muy difícil, pero ahora para la tasa de desempleo, ¿cuál le dije? Sí, la tasa de desempleo, ¿verdad? Disminuye en eso. Si el signo fuera positivo, dijera aumenta. Ahora vamos a probar con otra categoría. Y vamos a hacer la lectura con una dicotómica, pero ahorita vamos a probar con otra categoría. Con es muy costoso. Siempre la categoría base no me cambia en mi cuadrito, sigue siendo la misma. Si tengo como categoría base es muy costoso, ¿cómo sería siempre la lectura, por ejemplo, de la edad? Si tengo aquí, en vez de categoría base, si fuera mi categoría base en... Pero la base sí, no, siempre la base la vamos a mantener porque no cambia, la base siempre se mantiene en ese cuadro. Entonces la categoría base se mantiene y lo que vamos a cambiar sería esta de aquí, ¿verdad? ¿Todos claros en eso? Sí. Vale. Entonces, bien, ¿cómo iría? Ya vamos a hacerlo para, es muy costoso para la edad. Correcto. Ahora vamos a ver para el caso de una variable dicotómica. En la variable dicotómica, ¿qué es lo que diría? En la variable dicotómica ya no tenemos cambios infinitesimales en ella o variaciones de una unidad. Lo que tenemos es si el individuo es hombre o es mujer, si el individuo tiene estudios universitarios o no los tiene, si el individuo vive en el área urbana o no vive ahí. Entonces, ¿cómo sería la lectura? La lectura sería que la razón de probabilidad, si siempre nos ubicamos en la primera, ubiquémonos aquí en la de género. Entonces sería, desde aquí vendría, la razón de probabilidad entre no migrar, porque es muy difícil, porque estoy en esa categoría, y no migrar porque no lo necesita, aumenta en 0.25 en caso de ser hombre o si el individuo es hombre. Entonces se la voy a escribir aquí. Variables que son dicotómicas, Variables independientes que son dicotómicas. asume automáticamente que la respuesta es el 1. Correcto. La respuesta es el 1. Entonces, sería la razón de probabilidad. Entonces es la razón de probabilidad entre no migrar Te ponemos cartel. porque es muy difícil. Y la hora si no, tocaría hacer el seguro parcial de un repo. Y no migrar, y aquí ponemos la categoría base, porque no lo necesitas. ¿Cuánto te pasó? 13. Ah, no pasa nada. Hubo por ahí. Hubo uno. Aumenta en 0.2579 si el individuo es hombre.
las 90. La razón de probabilidad entre no migrar porque es muy difícil y no migrar porque no lo necesita aumenta en 0.2579 si el individuo es hombre. ¿Cómo sería para otra categoría? La razón de probabilidad entre no migrar, porque, y aquí la podemos cambiar, porque es muy costoso, por ejemplo, y no migrar porque no lo necesita, esta no cambia porque es la base, aumenta o disminuye en tanto si el individuo vive en el área urbana. Si el individuo tiene estudios universitarios. ¿Y si fuera mujer? Entonces, ¿qué es lo que tienen que reparar en la lectura? La categoría que les va a cambiar en el cuadro es esta que tienen aquí, la primera. Esa les va a cambiar dependiendo en cuál se van ocupando. La categoría base siempre es la misma. Tienen que identificar, es una variable dicotómica, estos son continuos, dicotómica o continua, como lo leemos. Entonces, en el caso de los unos, como bien dijo Jorge, si es hombre, allá el uno es que vive en el área urbana, uno que tenga estudios universitarios. Vale, entonces sirve un modelo logismo binomial. Ahora, digamos, eso es para la dicotómica del hombre, digamos, y para la mujer sería la diferencia para uno. Quiero, por ejemplo, la razón de probabilidad, pero para la mujer se puede, sería, digamos, si la de 0.25, la de la mujer sería la diferencia con el mismo, ¿cuánto sería? O no se puede. fíjate que como la cuestión aquí es que ¿O sería como uno no menos tenés eso? probabilidad así en un valor, no puede ser uno menos esto, sino que yo creo que eso sí se puede hacer, pero en los impactos marginales, porque en los impactos marginales ya no tenemos la razón de probabilidad, sino que solo tenemos la probabilidad. Punto porcentual. O sea, y si es uno, sí se podría hacer. En este caso, tendría que preguntar. 40. Vale, entonces vamos a seguir. Así se lee el modelo. Ahí estaba la lectura. Vaya, ahora vamos a pasar a ver los efectos marginales. Los efectos marginales, el impacto marginal o el efecto marginal, ¿qué es eso? Vale, primero les voy a decir, con este comando que tenemos aquí, mfx, se encuentra el impacto marginal. Este comando que tenemos. Entonces, pero ahí le establezco para qué categoría lo estoy haciendo. Al ponerle uno aquí, establezco que es el impacto marginal haciendo referencia a la categoría 1. Aquí le pongo haciendo referencia a la categoría 2. Entonces, este es el comando para encontrar los impactos marginales. ¿Qué es eso del impacto marginal? El impacto que tiene una variable. Vale, los impactos marginales son, sabemos que tenemos los modelos Logic en razones de probabilidad y los modelos Probit en desviaciones estándar del índice Probit. Lo que necesitamos hacer nosotros es, por ejemplo, para hacer, ¿cómo los comparamos si tenemos lecturas diferentes? Si estamos en este caso, uno viene de una función de probabilidad y otro de la otra. Lo que usamos en ese caso es, calculamos los impactos marginales. ¿Por qué? Porque los impactos marginales nos permiten pasar, para el caso del modelo Logic, de razones de probabilidad a lecturas en puntos porcentuales. ¿Qué quiero decir con puntos porcentuales? Ya no voy a tener solo ya no voy a tener razón de probabilidad, sino que voy a tener simplemente cambios en la probabilidad, como teníamos en el mínimo cuadrado ordinario, en el mínimo, el modelo de probabilidad lineal. En ese tenemos nada más cambios en probabilidades, sencillo. Es decir, la probabilidad aumenta y se reduce en tantos puntos porcentuales. Esto, los modelos de impacto marginal se leen igual para los modelos Logic y para los modelos Probit. ¿Por qué? Porque los dos vienen en puntos porcentuales. Entonces, lo que buscamos hacer, le llegaran a preguntar en su parcial, ¿cuál es el factor de convertibilidad que me permite comparar los modelos Logic y los modelos Probit? Es el impacto marginal, porque ya me permite obtener una lectura en puntos porcentuales. Vale. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es encontrar esos puntos porcentuales. Esto solo lo vamos a hacer para el modelo Logic.
En el modelo PROVI van a dar otro valor, pero la lectura es igual porque son puntos porcentuales. Entonces, como nos interesa la lectura, solo vamos a hacerla para el OI, pero me interesa que ponga que el impacto marginal y la lectura es igual para todos. Vale. Entonces, vamos encontrando impactos o efectos marginales para cada categoría. Entonces, si lo hacemos para la categoría 1, que es el primer cuadrito que tenemos ahí, la lectura es la siguiente. Entonces se lo voy a decir de manera general. No entiendo por qué higiene. Es que no trae borrador. Ahí compraste el iPad 3. Ajá. Y esa foto que tenías. Ah, la mini compraste. ¿Te gustó, man? Yo creo que los tengo aquí copiados. O sea, solo la Porque no me va a alcanzar el tiempo y se lo voy a copiar. le Así que te saqué lo voy a enseñar. 60 bolas. ¿De esta bola? Ah, pero que la vendiste en 60. O sea, esa fue la misma. Entonces ya así es como yo voy haciendo cosas por la ganancia. Y de repente ya pasando. O sea, que vos serías como lo que dice la mercantilista de alguien neutral, un mercader más que no produce valor en los extranjeros. Entonces, ¿cómo leo los efectos marginales? Si nosotros estamos hablando de una variable continua, que para este caso las variables continuas, ¿cuáles son? El logaritmo del consumo. Las variables continuas en este modelo, ¿cuáles son? La edad. Las continuas no dicotómicas. La edad, el desempleo, el salario. Correcto, esas mismas. Entonces, esas mismas, ¿cómo se lee? Entonces, sabemos que este primero tiene, lo hemos hecho en base a la categoría 1. Entonces, decimos, la probabilidad de que escoja la categoría 1, ¿por qué? Porque esto está referido a esta tabla en la que yo he dicho que estoy encontrando efectos marginales para categoría 1. Entonces, tienen que ver el numerito. La probabilidad de que escoja la categoría 1 aumenta en este porcentaje, aumenta en 0.038 puntos porcentuales ante un cambio infinitesimal en la edad. Entonces, si se fijan, aquí la lectura es muy sencilla, porque es nada más lo que yo estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que la probabilidad de que escoja la categoría 1 va a aumentar en 0.38 puntos porcentuales ante un cambio infinitesimal en la edad. Es decir, si cambia una variable independiente, en este caso, cambia por ejemplo en una unidad, podemos decir, si hay cambios en una unidad o cambios infinitesimales, esto me va a generar aumentos en la probabilidad de la categoría 1 en tanto por ciento. Entonces la lectura es mucho más sencilla y tienen que agregarle la cuestión de que es evaluada en condiciones promedio. ¿Por qué? Porque los efectos marginales es una derivada. Fíjense, esto que tiene aquí es una derivada. La derivada de y respecto a la derivada de x. Entonces, imagínense ustedes, como en este caso una función continua, una integral, que la vamos a evaluar en algo. Si se acuerdan, las integrales las teníamos y las evaluábamos en algo. ¿Para qué x la vamos a evaluar aquí? Para la x promedio o la x de la media, porque nos interesan ver las condiciones promedio. Entonces, por eso es que la lectura, entonces esa x que tiene ahí sería necesariamente
puntos porcentuales si el individuo es hombre o en caso de que el individuo sea hombre. Repito, la probabilidad de que escoja la categoría 1 se reduce en 0.21 puntos porcentuales en caso de ser hombre o si el individuo es hombre. ¿Qué es lo que me está diciendo ahí? Que si el individuo es hombre, la probabilidad de que no emigre, porque la categoría 1 en este caso es no necesita. Entonces sería, en el caso de ser hombre, el hecho de que se le pregunte a una persona que es hombre hace que la probabilidad de que una persona no emigre porque no lo necesita se reduzca en ese por ciento. Ahí en la lectura hemos dejado indicado categoría 1, pero ustedes tienen que sustituir que la categoría 1 es no se necesita. Entonces estas lecturas son mucho más sencillas. Vale, vamos a ponerles ahora que me lean uno de ustedes. Ajá. Y la pregunta fuera, ¿cuál es la variable que tiene el examen? Que tiene mayor porcentaje para que no emigre una persona? No estoy explicando. Sí, para que no emigre una persona porque no lo necesita. Porque no lo necesita, tendríamos que ver cuál es el porcentaje más alto. Correcto. De la universidad. Este dato es que tiene que ser igual. Pero la pregunta de él, para ver si la persona no emigra porque no lo necesita, el dato que se mide es el punto 22. Pero eso es porque no lo necesita, evaluando todas las demás condiciones de variables más el efecto de la variable que tiene para determinar cuál es el porcentaje de probabilidad para que Lo que tú me estás diciendo es que el valor de 0.2223 es la probabilidad de que una persona no emigre porque no lo necesita. Porque lo otro está evaluado en características. características específicas. Vale, entonces, aclarando lo que está diciendo Wilfredo para todos, este dato que tenemos aquí, la lectura de ese dato sería la probabilidad que me define que las personas no emigren porque no lo necesitan, porque estoy en la categoría 1. Si me voy al cuadro 2, este dato me definiría la probabilidad de que una persona no emigre. La categoría 2 era porque es muy costoso, no me equivoco. Ajá. La suma de esa probabilidad que estás leyendo ahorita es la que nos daría la suma igual a 1. Sí. Sí. Sí, tiene que No, dar. esa ha sido uno. Las de los coeficientes de los efectos marginales son los que hacen. Y eso no son los coeficientes. Esos son los coeficientes de los que está hablando. La punto 49, porque es muy difícil. La lectura. Los coeficientes son los de IFE. Entonces sería la probabilidad de que escoja la categoría 1 aumenta en la probabilidad de que escoja la categoría 1 aumenta en 0.038 puntos porcentuales ante un cambio infinitesimal en la edad evaluada en condiciones intermedias. Entonces en la lectura de los efectos de impacto tienen que agregarle el hecho de que esté evaluado en sus condiciones normales. Básicamente lo que preguntaba ya Jorge era que la suma de estas probabilidades debe dar necesariamente 1. Vaya chicos, tengo 8 a las horas. Básicamente lo que nos falta es, después de ver los impactos marginales, tengo que explicarles el caso de una prueba de Hausen-McFadden y después de eso la lectura del modelo PRO. Creo que alcanzamos hasta explicarles la prueba de Hausen-McFadden, pero no sé si alcanzamos a hacer la lectura del modelo PRO o si se puede quedar un poco más. Lo hacemos hoy o en caso, porque no he dicho que no hay clase el miércoles, pero los haría venir los meses.
me creo. Lo vemos mejor el miércoles o lo hacemos ya con ustedes. Ya. Ah, con tiempo, ya. Pero es que tendrán que explicar a los que vengan el miércoles. También yo. Sigamos entonces. Entonces esas serían las lecturas con los impactos medicinales. Esto se lo van a preguntar. Entonces me interesa que tengan clara la lectura de los impactos medicinales. Puta mora del hambre. Al pasar eso, esa lectura va a cambiar según tabla por categoría. Van a cambiar la categoría de la lectura según la que les indique la tabla. No vayan a poner la misma categoría para todas las tablas. Chequen esta. Porque ahí donde les dije categoría 1, no necesita. La lectura para este caso no es 3. Quiero que quede claro. Ahora, lo que hacemos es la prueba del modelo Hausen-Mann. ¿Qué es esa prueba? Entonces, esa la hacemos con este comando que tenemos. Bueno, esto sirve para ver el modelo de Hausen-Mann y luego el comando de la prueba que sigue inmediatamente abajo, que es el que me hace el código. Este código que está aquí tiene que darles a ustedes necesariamente la prueba. Como a mí no me la da, A mí tampoco. y investigué y reví por qué no me daba, y eso no es de ustedes. Fui precavida y gracias a otro compañero instructor que sí le daba, les he traído la tabla para que la veamos. Entonces, por alguna razón yo creo que tiene que ver con el hecho de que el mío es el Stata 11 porque es exactamente el mismo DU y en el 12 sí le cojo. Entonces esperaría yo que las personas que tienen el 12 les dé directamente la tabla. No me. Si no les da la tabla, escríbanme para que ustedes la puedan ver. Vale, pero Tengo hambre. ¿qué es lo que hicimos aquí? Quiero enseñar que vean los comandos. Dale more. Esto que tenemos acá Más, ¿dónde dice more? Azulito. es para la prueba. Primero vamos a ver qué es la prueba Hausen-Mann. Esa prueba nos va a permitir ver qué pasa con los coeficientes, todos esos coeficientes que tenemos ahí al retirar una categoría de la variable dependiente. Es decir, si yo quito la categoría, no emigro porque es muy costoso. Lo que yo quiero ver es si mis coeficientes van a cambiar. Si se fijan, en el primer modelo teníamos unos coeficientes que nos daban con todas las categorías. Si yo vengo y quito una categoría, los coeficientes deberían de darme igual. Eso es lo que se tiene que esperar para tener coeficientes que sean consistentes. Si yo quito una variable y los coeficientes me cambian, yo quito una categoría, por ejemplo, es muy costoso, y los coeficientes de este modelo y de este otro me cambian, eso indica que estoy teniendo un problema. ¿De qué tipo? El problema quiere decir que estoy teniendo una variable que hace las veces una categoría que es un sustituto de la otra categoría. Vamos a ir con eso lo que escribir aquí para que prueba del H0 es que los coeficientes no son diferentes. En el sistema esta yo se las he puesto de una manera para que lo entiendan. Al omitir una categoría. Una categoría de la variable dependiente, ¿verdad? De que es muy costoso, es muy difícil, bla, bla, bla. Entonces,
tengo ganas de ir a clase después del parcial. Después del parcial ya no existe. Tiene que llevarse. Vea que me habían dejado. Ahí sí merezco que me hagan. Puso un juego. Uno olvida de todo. ¿Pediste permiso para el parcial? Vale. Sí, igual. Entonces, ¿qué es lo que me dice esta prueba? Lo que sucede es que yo tenía un modelo multinomial Logic con todas las categorías. ¿Qué es lo que pasa si yo quito una categoría, por ejemplo, es muy costoso? Los coeficientes de ese sistema y del otro no deberían de cambiar. Eso es lo que yo espero. Pero, ¿qué pasa si cambia? La prueba H0 sería que los coeficientes no son diferentes en el sistema al omitir una categoría. Entonces, yo esperaría en este caso no rechazarla, ¿verdad? Porque yo quiero que no sean diferentes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué es eso de al quitar una categoría o no me cambia los coeficientes? ¿En qué me incide eso? La cuestión es que si yo quito esa categoría y me cambian los coeficientes, eso me está indicando de que esa categoría que estoy teniendo no la necesito, porque es sustituta de otra. Es decir, si cada categoría que yo tengo es realmente importante, al quitarla, los coeficientes no deberían de cambiar, pero si cambian, eso quiere decir de que estoy teniendo una alternativa irrelevante o dos categorías que son sustitutas perfectas. Entonces, eso es lo que buscamos ver al hacer esta prueba. Si lo que estamos teniendo, si los coeficientes no son diferentes, o si sí lo son, y si tenemos alternativas irrelevantes. ¿Qué pasa? Si tenemos alternativas irrelevantes o categorías irrelevantes, es decir, si una categoría es irrelevante, lo que me va a pasar es que al quitarla, los coeficientes van a cambiar. El ejemplo que les ponía en la clase era, por ejemplo, las categorías de que, imagínense que una categoría, él les decía que el bus fuera rojo y que el otro bus fuera azul. Entonces, si se fijan, las dos categorías pueden ser sustitutas la una de la otra porque las dos me está hablando de buses y el único cambio que tengo ahí es de color. Entonces, podría sustituir una categoría con la otra. Entonces, si yo tengo categorías así, que pueden ser sustitutas las unas de las otras, eso hace que mi modelo sea inconsistente. Entonces, yo podría corregir ese problema estableciendo una única categoría que sea simplemente bus. Entonces, para hacer esta prueba, para ver si yo tengo esas categorías irrelevantes o si tengo dos categorías sustitutas, es que hago esta prueba. Si no las rechazo, quiere decir que no son diferentes. Si las rechazo, digo no son diferentes, tengo problema de categorías irrelevantes o no. Si no las rechazo, la pregunta es, si acepto, no rechazo es acepto. Si yo acepto que mis coeficientes no son diferentes, ¿tengo problemas de categorías irrelevantes? ¿Sí o no? No. Es que irrelevantes quiere decir que no van a cambiar. ¿O sí? ¿Quién da más? Si yo tengo, anoten, si yo tengo categorías irrelevantes o categorías sustitutas, unas de las otras, eso me genera coeficientes inconsistentes. Si yo tengo esas categorías irrelevantes, eso me va a generar que mis coeficientes sean diferentes. Entonces, si tengo categorías irrelevantes, eso indica que eso va a incidir en que mis coeficientes al quitar una categoría se van a hacer diferentes. Entonces, la prueba que tienen que interpretar ahí, si digo que esta prueba no se rechaza, es decir, si se acepta, estoy aceptando que los coeficientes no son diferentes en el sistema al omitir una categoría.
Y si no son diferentes al omitir una categoría, no tengo ningún problema. No tengo problema de categoría irrelevante. Pero si yo rechazo eso, si se rechaza y digo que mis coeficientes sí son diferentes, tengo un problema de categoría irrelevante. Puedes hacer corto ya, pero no sé si hay un problema. Corto. Vale, vamos a hacer una cuestión con el corte. Como sí, ya se puede. Por el tiempo, que no es cuestión de ustedes, y no lo van a poder hacer, se los voy a dar para que se lo lleven y me lo van a dejar mañana al cubículo, porque lo iban a hacer ahorita y me lo iban a dar ya. No. O lo quieren hacer ahorita y darme No, yo no quiero hacerlo. Entonces se lo voy a dar ahorita y me lo van a dejar. ¿Cómo decir? Las afirma todo lo que vinieron y punto. Es que fíjate que yo bien podría hacer eso, pero la cuestión es que Manuel me va a pedir las evaluaciones. Entonces yo le voy a decir, ¿qué le voy a decir? Bueno, de esta forma ya no me puede echar. Entonces, no, vamos a hacer eso, se lo voy a dar para que se lo lleven y me lo vienen a dejar mañana. Mañana a las 6 en el cubículo de instructores o el miércoles, también hasta el miércoles. Viernes. Si me lo mandan después, Viernes. o me lo mandan por correo, no le puedo no. El problema del correo es que no, va a ser, venga, me lo deja. Porque ahorita se la voy a dar. Sí, claro, si me ayudas a Solo que no vayan a decir que Nata sí lo está haciendo para el miércoles. Porque Manuel le dijo a Nata y que se no. Que si iban a llevar al laboratorio tenían hasta la medianoche de ahora para entregarlo. Y que si no tenían sed. Entonces no vayan a andar diciendo, porque si no ahí sí los perjudicados al final van a ser ustedes, porque nosotros simplemente nos va a regañar y así va a llegar, pero a ustedes no. O igual, en todo caso. Pues sí, no creo que tenga fácil. Vale, entonces, esto que tengo acá me corre el modelo al haber botado la categoría que quiero ver. Me corre el modelo y después el comando que tengo abajo es el que me envía esta tabla, que aquí veo las pruebas para ver si rechazo o no rechazo. Entonces el valor que voy a leer es esta probabilidad para ver si rechazo o no rechazo. ¿Sí? No, eso no me sale. Solo para ver, porque, digamos, por si no le sale. Vaya, le voy a mandar la tabla también. Sí, porque a mí no me sale. Yo tengo el 2. No sale porque a mí no me sale. No, pero es por eso que le mandé algo que no sale. Pero no entiendo porque el tipo que mandó el código no sale. Yo tengo el 2. Entendemos. Vaya, las respuestas de esa hoja de trabajo son de la hoja pasada. Ahí dice hoja de trabajo 3, lo que les dejó, todo lo que tenían que hacer, de la guía, en base a eso la vamos a buscar. Vaya, entonces, esta es la probabilidad del house. Ya no vamos ahí. Esta es la probabilidad del house en McFadden. Si me da 1, ¿qué pasa? Si me da 1 la probabilidad, si la probabilidad es mayor, El 5%. O sea que si hay diferencia. Se rechaza. No se rechaza. vale, la probabilidad de 1 es mayor que una probabilidad de 5. Este de 1 es como que todo. Es como que llenáramos todo el cuadrito. Entonces esta es la probabilidad de al 5%. Y esta aquí zona es el rechazo. Entonces
Entonces, si la probabilidad es mayor que esto, o sea, se ubica por acá, nos rechaza. O sea, al ser la probabilidad de 1, no se rechaza. Si no se rechaza, ¿qué significa? Que no cambia. Pues sí, que se acepta. No se rechaza, se acepta. Y entonces quiere decir que los coeficientes no cambian al notar una categoría. Y entonces no tengo problemas de categoría irrelevante. Vaya, ahora rápido, vamos a hacer la lectura de los probios porque eso sí quiero que lo vean. No hay cartel. Vaya, como ahí a todos les va a dar error, necesito que vean el do. Y bajen hasta el modelo Probit multinomial. Solo vamos a, lo único que van a correr es esto de aquí. Esto. Entonces, el modelo Probit multinomial es igual. Tenemos diferentes categorías como variable dependiente contra variable independiente. Y le vamos a dar aquí porque allá no lo. Ahí le vamos a dar tiempo. Entonces, el modelo Probit, ¿qué es lo que pasa? Aquí la lectura ya no la vamos a tener en razones de probabilidad de una categoría sobre otra, sino que vamos a tener cambios en las desviaciones estándar del índice multinomial Probit. Entonces aquí la lectura se hace en desviaciones estándar de índice multinomial Probit. Necesito que está cabellando. No tengo batería. No, no vamos a ir. Te salió. No. ¿Sí me suicido? Ahorita supongo que les está iterando el modelo. Qué pendejo. Le voy a escribir aquí una lectura y vamos a cerrar con esto. Qué pisada. Ok, espérate. Yo no entiendo qué es ahí. Ya no imagino el parcial lleno de cosas así. Ya lo puedes ver. Ya lo veo, pues. Coloque. ¿Y de dónde? Imagínate los que lo vean el miércoles se lo van a comer. Economía. Igual me la vas a dejar. Solo le dimos un comando y todo esto. Tú no sabes, no tenés ni la más mínima puta idea que hay detrás del comando. ¿Qué dice ese comando? ¿Solo lo corriste?
como tenemos la primera, siempre la categoría base no necesita. Aquí también definimos categoría base. Si me ubico en la categoría es muy difícil y estoy leyendo un modelo multinomial Probit, diría, para variables continuas, ante un cambio infinitesimal o de una unidad en la edad, o cualquiera de los continuos, el índice multinomial Probit de la categoría J, en este caso la categoría J es muy difícil, porque es la categoría que vamos a leer. Lo vemos aquí. Entonces, la categoría sobre la categoría J. Ay, no, es que no. Entonces sería, ante un cambio infinitesimal en la edad, el índice multinomial Probit de la categoría es muy difícil. Sobre la categoría no necesitas, porque es la base, en este caso, que se reduce en 0.05 desviaciones estándar. Entonces, otra vez, ante un cambio infinitesimal, hagamos por ejemplo, en el logaritmo del consumo, el índice multinomial Probit de la categoría es muy difícil. Sobre la categoría no necesita, que es la base, se reduce en 0.522 desviaciones estándar. Y en beta colocan en 1. Entonces esta categoría J que tienen acá, les insisto, es la categoría que les va a aparecer arriba, por ejemplo, es muy difícil, es muy costoso. La categoría base es la que ustedes establecen, que en este caso no necesita, y solo sustituyen por el beta que tiene ahí. Si fuese una variable dicotómica, ¿cómo leeríamos eso? Si fuese, por ejemplo, el género. Si fuese el género, diríamos que desde aquí sería la letra. El índice multinomial Probit de la categoría es muy difícil. Sobre la categoría no necesita, aumenta en 0.19 si el individuo es hombre. Entonces, ahí no decimos esto de cambio infinitesimal ni cambio de una unidad, porque si es hombre o mujer no tiene cambio de una unidad. Entonces, solo sería, repito, la lectura para cuando son variables dicotómicas. El índice multinomial Probit de la categoría J, en este caso es muy difícil. Sobre la categoría base, no necesita, en este caso, aumenta en 0.19 desviaciones estándar si el individuo es hombre. 0.19 desviaciones estándar. Aquí le agregaría si el individuo es hombre, si el individuo tiene estudios universitarios. ¿Todos anotaron esas lecturas? Sí. Sí, me dicen, no anotaron. Mi cuaderno. Vaya, otra cosa, antes de que se vayan, esta es la lectura, recuerden, esa categoría J va a ir cambiando de cuando les cargue ahí, esa categoría J va a ir cambiando, es muy difícil, todas las que vayan teniendo ahí dependiendo del cuadro que están leyendo. Hay una cosa que se me escapa, que tienen que, solo le voy a poner aquí la fórmula, cómo calculan su estadístico chi cuadrado. Solo le voy a poner aquí y le puedo explicar. Y eso sería lo último para que. Agarra un cartel, y Sprite, le pone cartel.
el otro ciclo, la hermana quiere internacionalizar para que la manera patito. Otro ciclo de política, pues. Vale, ¿qué es este estadístico? Este estadístico está en el modelo Logit y en el modelo Probit, y es el estadístico que nos permite ver si los betas son significativos o no. Si se acuerdan, ¿verdad? Es la misma prueba en los mínimos cuadrados ordinarios. Ahora, ¿cómo yo obtengo esto? Si se recuerdan al principio, porque se me pasó, lo hicimos ahí, ¿se acuerdan que calculábamos un modelo Logit para cuando los betas eran cero, ¿verdad? Que estaba solo la constante, y un modelo Logit para cuando teníamos todas las variables independientes. ¿Se acuerdan que tomamos un log likelihood de un modelo y el otro log likelihood del otro modelo? Ajá. Con eso calculamos el pseudo. Con esos dos mismos log likelihood se calcula esto. Entonces, este restringido correspondería al log likelihood del modelo Del 1, Bueno, ustedes saben, pero este es el modelo en el que los betas es igual a 0, que no tenía la variable independiente restringido, y este sería el variable completo que tiene ya tiene la variable independiente. Les voy aquí a anotar los valores para que ustedes intenten, que son los mismos que anotamos allá, pero se los voy a anotar por si ustedes lo quieren corroborar después. Entonces, aquí teníamos un 2, y aquí el del restringido era este numerito, 4818.2909 menos 4996.37. Este era negativo y este era negativo. Entonces se mantiene el signo acá de la res. Qué huevos son. Y eso me tiene que dar el chi cuadrado, pero ¿de qué modelo? Eso les aparece en su tabla. Este tiene que ser el mismo chi cuadrado que el pseudo cuadrado del otro modelo, que era el modelo para el modelo completo, que ya tiene la variable independiente. Vaya, entonces eso sería un poco la carrera, porque me llevé bastante. Yo les sugiero que repasen las lecturas de los Logit, de los Probit, con más tranquilidad en su casa, y cualquier duda. Mañana voy a estar a las 6 en el grupo de instructores recibiendo para los que me van a llegar a dejar esas cosas y cualquier duda que tengan, y también el miércoles vamos a estar allá, ¿verdad? No vamos a venir